Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del cuarto grado. El día de hoy, martes 23 de noviembre, estaremos trabajando con nuestro curso de razonamiento verbal. Recuerden que estamos iniciando con nuestra tercera y última unidad del año escolar. Para ello es importante que ustedes tengan la carátula de esta tercera unidad en su cuaderno de razonamiento verbal. Para la tarde de hoy vamos a trabajar con nuestro tema que está relacionado con los diferentes tipos de textos, ¿ok? Los diferentes tipos de textos que nosotros a lo largo de nuestra vida académica vamos manejando y vamos trabajando. Por eso es fundamental que ustedes pongan la mayor atención. ¿Ok? Entonces voy a compartirles el material que con mucho cariño se ha preparado para ustedes y comenzamos. Recuerden ustedes que tenemos diferentes tipos de textos, que son aquellos que a través de sus palabras bien coherentes y bien organizadas nos pueden dar una información, nos pueden narrar de un hecho o nos pueden estar argumentando sobre algún tema. En este caso tenemos el texto informativo. El texto informativo también se llama texto expositivo. Tiene la capacidad de referirse o hacer referencia a las cosas del mundo. Cuando decimos cosas del mundo, estamos trabajando. Si yo les digo a ustedes, la flor perfumada o la flor es perfumada, yo estoy haciendo referencia a un objeto y ese objeto o ese algo es la flor y a la que corresponde un estado concreto y ese estado concreto es que está perfumada. Yo les estoy brindando una información. Entonces, tanto el objeto como el estado al que pertenecen son del mundo externo, son reales, ¿ok? Y básicamente les estoy proporcionando una información que a ustedes en algún momento les pudiera ser útil o dependiendo de la situación, una información que ustedes necesitan. Por lo general, estos textos informativos suelen ser revistas, suelen ser periódicos, la prensa, alguna nota de algún texto que va a dar algún avance. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID hemos visto bastantes textos informativos en donde nos explican sobre la vacuna, sus efectos. Esos textos que nos nutren, que nos dan una información nueva o complementaria para una situación, son los textos informativos. Por otro lado, también les voy a hablar un poquito de los textos descriptivos. En estos textos se nos responde una pregunta y la pregunta del texto descriptivo, eso lo tienen ustedes en sus libros, es ¿cómo es? Yo puedo decir la Navidad es la temporada más bonita del año porque está llena de luces, colores, compartires y unión familiar. Si mi texto es descriptivo, yo digo, ¿y cómo es la Navidad? Esa es la pregunta que mi texto va a responder. En el caso del texto informativo, tenemos dos variables. El texto informativo nos va a relatar a nosotros algo que es real, es verdadero y es importante, pero puede ser objetivo, que es una de sus características, o subjetivo. Si yo digo que mi texto informativo es objetivo, me está relatando acontecimientos ocurridos eh, de manera clara, precisa, en donde el autor no va a dar su opinión personal. En cambio, cuando el texto es informativo pero subjetivo, el autor de ese texto me va a dar su opinión personal, lo que él cree, lo que él sugiere, lo que él piensa. Para hacer más comprensible lo que les estoy diciendo, aquí tengo un ejemplo. Yo voy a hablar de esta parte de este cuadrito que está aquí como un texto informativo con objetividad. Aquí dice, sea maíz, comúnmente llamado maíz, choclo, millo o elote, es una planta gramínea anual, originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. Esa es la parte objetiva. Me están dando la información clara, precisa y concisa y aquí el autor no me está diciendo lo que él piensa, solamente lo teórico, lo que es. Ahora, en la parte subjetiva, que es esta azulita que está aquí en este cuadrito,
Aquí, como bien lo dice, me está agregando opiniones y comentarios adicionales a esa información. ¿Ok? Entonces, ya deja de ser un texto simplemente informativo y pasa a ser subjetivo, porque tiene una opinión que depende desde el punto de vista del autor. Entonces, como tengo este que es bien objetivo y me está dando una información precisa sobre el maíz, choclo, millo o elote, la parte subjetiva es esta. Deberíamos utilizar más este cereal porque en otros países se consume más, pese a que hay productos peruanos a base de maíz. Esto que está aquí en azulito, todo esto de este cuadradito, es la parte subjetiva porque el autor está dando su opinión. Deberíamos, es una sugerencia que él incluso está haciendo. Entonces, cuando ustedes observan este tipo de texto, se van a dar cuenta si es objetivo porque me brindó la información clara, precisa y muy puntual, o si hay parte de opinión del autor y pasaría a ser subjetivo porque él me está dando adicional a la información, me está dando su opinión. Muy bien. Ahora, en mis textos informativos se responden varias preguntas. Recuerden que el descriptivo nada más me responde cómo es, porque me describe nada más. Yo puedo decir, la niña Luciana. ¿Cómo es? Yo puedo decir, es una niña aproximadamente de 1,50, muy aplicada, tiene su cabello largo, negro. Eso es descriptivo, me responde el cómo es, pero el informativo me dice quién. ¿Quién es? Es el sujeto de quien yo estoy hablando dentro del texto o el objeto o el cereal o el producto del que yo estoy hablando. ¿Qué? O sea, ¿qué cosa ocurre? Es el hecho, lo que está sucediendo. Esto lo consigo yo en el texto informativo. ¿Cómo? Este cómo se responde dentro de un texto informativo, donde, que es el sitio y el lugar donde se están produciendo los acontecimientos, el cuándo, que me indica una posición dentro de la escala del tiempo. Ya ahorita les explico con mayor detalle. Y el por qué, que es la causa de que algo que yo estoy informando haya ocurrido. Por ejemplo, si el texto informativo está completo, ¿verdad? Si esto está completo, permítanme borrar por aquí. Si el texto informativo está completo, él debe responder a 6 interrogantes. Él me va a responder a 6 interrogantes. Pueden ser incluso más. A veces hay otras que son menos porque el texto está como muy concreto, pero por lo general el texto informativo me va a definir a mí qué cosa está ocurriendo, que es qué, el hecho. Un terremoto de escasa duración fue advertido esta mañana en la torre de control. Entonces digo, ¿qué cosa? ¿Qué ocurrió? Un terremoto de muy poca duración. Ya este texto me está informando de un hecho que se ha generado. Luego, a las 11 de la noche, tras 6 horas de deliberaciones, terminó el Consejo de Guerra. Este pequeño texto informativo me está diciendo cuándo. ¿Cuándo ocurrió? A las 11 de la noche. Vestido de chino pretendió entrar en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo quería ingresar ese hombre allí? Vestido de chino quería pasar. Un cigarrillo encendido y arrojado a un cubo de gasolina originó el incendio en el parque X, ¿no? En un parque. ¿Por qué se incendió el parque? Por un cigarrillo que estaba encendido. Se dan cuenta que ya esto dentro del texto se me responden varias preguntas. El famoso torero morenito de Huelva resultó cogido levemente en una tienda, es decir, estaba toreando cuando fue embestido. Entonces, ¿quién fue embestido? Esta pregunta es la única que se me responde aquí. El famoso torero morenito de Huelva. Sin embargo, aquí yo puedo decir en dónde también. En una tienda, es decir, en uno de esos eventos donde torean. Ayer en un taxi, una mujer dio a luz a un niño. Y yo aquí puedo decir, ¿dónde dio la mujer a luz? En un taxi. Pero también puedo decir qué ocurrió que una mujer dio a luz a un niño. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cómo? Dentro del taxi. ¿Por qué?
porque ya estaba en sus días de parto. ¿Pero quién? Una mujer. Se dan cuenta que aquí está la información, van respondiendo preguntas, aunque hay algunas que parecen innecesarias, porque en esta información, ayer en un taxi una mujer dio a luz a un niño, está todo claro. Ya se sabe que fue una mujer, que fue en un taxi, que fue el día de ayer. Pero eso forma parte del texto informativo. Muy bien. Por aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es el tipo de texto, ¿no? Que es una noticia que tiene un propósito de informar. Algunas veces son los televidentes, un auditorio, lo importante es que llegue la información y por lo general, ¿qué utilizamos nosotros para transmitir la información? Prensa escrita, televisión, radio y medios digitales. Ahí está lo que es el texto informativo. Ahora tenemos otro tipo de texto que son los textos narrativos. Con esos trabajamos mucho más porque son los que nos relatan acontecimientos de diversos personajes y estos pueden ser reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. En este tipo de textos, chicos, sí salen preguntas, pero no, básicamente se basa en la cronología del tiempo, en qué momento se generaron los hechos. Por eso dice que la narración suele presentar los hechos en orden cronológico. Cuando yo digo había una vez, quiere decir que eso ocurrió hace mucho tiempo, en algún lugar, en algún momento. Pero eso no quiere decir que sea necesario estar repitiendo las fechas todo el tiempo. Por eso se establecen ciertas relaciones temporales entre los hechos, dando las fechas, o yo puedo decir en primavera, en otoño, ya eso me lleva a mí a una transición del tiempo. Era la primavera, cuando la niña Sarita se dirigía hacia el bosque. Se introdujo en él y nadie supo nunca más de ella. Pero un verano ocurrió algo importante. Apareció una señorita grande y alta. Ve, ya se dan cuenta que si yo hablo de primavera y ya lo cambio a verano, inmediatamente mi cabecita se refleja y dice, wow, de primavera a verano ha transcurrido cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, el texto narrativo, ya ustedes saben, me permite a mí narrar, contar situaciones de personajes reales o imaginarios, pero todo lleva un orden cronológico. Muy bien. Arce, acomódate que te estás quedando dormido, hijo. Perfecto. Ahora, en toda narración los hechos son situados en algún punto del tiempo. Puede ser que haya ocurrido en pasado. Yo puedo hablar de Cristóbal Colón que descubrió América en 1492. Ya sabemos que estoy narrando de un hecho antiguo. En presente yo puedo decir que Renzo está en el consultorio de su hermano. Si yo digo que Renzo está es porque es en este momento, porque es en el presente, porque es ahora. Pero yo puedo decir también que Marta y Andrea almorzarán temprano todos los días, luego estudiarán para el examen de ingreso y van a vivir en la ciudad de Madrid, por ejemplo. Eso estoy hablando de futuro, ¿ok? Y es una narración. Con fines informativos, todo lo que leemos nos informa siempre, pero recuerden que la narración, su característica principal, y voy a hacer preguntas de esto, la característica principal de la narración es que los hechos se van generando de manera cronológica en el tiempo, bien sea pasado, presente o futuro. El informativo me responde quién, cómo, dónde y cuándo, y el descriptivo me responde simplemente cómo es. Muy bien. Dentro del texto narrativo, porque es del que estamos hablando, tenemos una estructura. Cada autor tiene un estilo particular en su narración, pero hay reglas que se cumplen en la mayoría de los textos, como por ejemplo que toda narración debe tener una introducción. Cuando nosotros leemos había una vez, ya estoy dándole un poquito de introducción. Había una vez una niña que era tan blanca como la nieve, con los ojos azules como el cielo. Resulta que yo en mi nudo voy a hablar de Blancanieves, pero yo tengo que dar una introducción para que quien me lea sepa de qué voy a hablar. Y ya luego en el nudo que aparece aquí es toda la narración, todo el cuento con su idea principal, el mensaje que yo quiero que llegue, que lean. Y finalmente llega el desenlace que es cómo termina la narración, cómo concluyó todo. Muy bien. Ahora, tenemos por acá
un pequeño resumen de los textos narrativos. Todo texto narrativo tiene un narrador, tiene los personajes, tiene un espacio y tiene un tiempo. Pueden ser los protagonistas, los antagonistas, que son los que van en contra de lo que son los protagonistas, y los personajes secundarios dentro de este tipo de personajes. Cuando hablamos de secuencia de hechos, esta secuencia de hechos son los argumentos, en donde yo doy un inicio o introducción, un nudo, que es donde yo vengo y expongo y cuento todo lo que ocurrió de Blancanieves, y el final, que es el desenlace. Toda narración tiene que tener esta estructura para que sea considerada como tal. Muy bien. Ahora tenemos el texto argumentativo, chicos. Este texto es más formal. Este texto me da a mí la responsabilidad de convencer, modificar o reforzar la opinión de terceros mediante razones muy aceptables y capaces de resistir todas aquellas razones contrarias u opuestas a mi tesis, a lo que yo estoy hablando. ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo, Arce? La estructura de un texto argumentativo inicia con la tesis, que es mi opinión, lo que yo creo, de lo que yo estoy convencida. La tesis es la idea que se pretende defender. Que si yo digo que el quión cura el COVID y esa es mi tesis, esa es mi idea. Una buena tesis debe estar apegada al tema, debe tener alcance. Yo no puedo decir que todo lo que yo digo, si yo voy a hablar de curas para el COVID, pero yo quiero decir que la cura para el COVID es el quión, hay muchas posibles curas, pero en mi caso, si yo elijo mi tesis, va a ser el quión es la cura para el COVID. Entonces yo no puedo decir que también la hierba luisa, que el ajo, que la chancaca, que el limón, que el hervido este que se hace con panela, con naranja, no, con té, no puedo. Yo tengo que definir y decir, bueno, yo voy a hablar del quión, por ejemplo. Los argumentos son todas aquellas razones que apoyan mi tesis, que digan que hay estudios científicos comprobados de las propiedades benéficas y curativas del quión sobre el ser humano y en procesos inflamatorios respiratorios. Ya hay algo comprobado. No es simplemente que a mí se me dio la locura y yo estoy hablando por puro hablar, sino que yo tengo que tener una base científica para poder argumentar. Alguien más habló de eso, alguien más escribió sobre eso, hay una estadística que lo comprueba y en tal sentido yo estoy apoyando mi tesis, mi argumento, lo que quiero decir y demostrar con todos los argumentos previos. Y la conclusión, que es la parte final en la que recordamos en forma resumida y ordenada los puntos más importantes de todo lo que fue nuestra argumentación para que quien lo escuche, lo lea, no lo olvide y así consigamos convencerlo. Muy bien. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, puedo trabajar con esta tesis, que fumar perjudica seriamente la salud. Mis argumentos, que hay estudios realizados por especialistas de todo el mundo en donde se dice que el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población, que está comprobado que quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar, que disminuye adicionalmente su calidad de vida. Y en la conclusión de mi texto argumentativo, yo digo, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría que sustenta lo anteriormente descrito. Muy bien. Algo importante, una opinión es la idea que yo tengo, es una idea personal sobre algo. Un argumento son las ideas que usted tiene y que defiende en una opinión, pero de lo que hay comprobación científica. Y un texto son el conjunto de oraciones estructuradas en párrafos que transmiten un mensaje. Si tú vas a opinar, por favor, hazlo con argumentos. ¿Para qué? Para que tu opinión con argumentos pueda explicar por qué estás afirmando tu pensamiento. ¿Ok? Muy bien. Tenemos nuestro pequeño resumen. Esto podemos trabajarlo entre este y la próxima semana, que son nuestros temas.
Y finalmente nuestra práctica calificada, que es un texto informativo. Vas a nombrar 3 textos informativos que tú conozcas, que es un texto descriptivo que lo tienen en el libro y me van a hacer un pequeño texto descriptivo de 7 líneas. Entonces, mis niños, por la tarde de hoy ha sido nuestra clase. Recuerden que la próxima semana seguiremos trabajando con los diferentes tipos de textos, ¿ok? Para esto se van a preparar con el texto de su preferencia. Van a ubicar un texto, bien sea informativo, argumentativo, narrativo, y me van a defender, no me van a copiar nada. Simplemente van a agarrar un texto mis. Yo he conseguido este texto en la prensa nacional del periódico El Llanerito, por ejemplo, en donde hablan sobre la cura para el cáncer. Eso es un texto informativo. O en donde nos dicen ¿por qué es importante lavarse las manos con frecuencia? Eso es un texto informativo. O sencillamente te conseguiste una obra literaria que te habla del Principito, de Blancanieves, ya tú me vas a explicar qué tipo de texto es el que has elegido y me vas a dar oralmente un pequeño resumen, las características, por qué tú dices que pertenece a cierto tipo de textos, y vamos a generar un pequeño debate. Entonces, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana con nuestro curso de razonamiento verbal. Para los estudiantes que no han podido ingresar por causa justificada, recuerden ustedes que tienen hasta las 6 de la tarde para enviar su evidencia y espero verlos la próxima semana. Se cuidan, chicos. Hasta pronto.